Pues muy buenas noches, tengan todos. Martes 29 de enero, ya terminando el primer mes del año. ¡Qué rápido! Sí. Oye. Y pues estamos aquí en nuestro martes de café, como cada 8 días. Así es. Bienvenida, Lili, muchas gracias por acompañarme. No, con mucho gusto. Y pues el día de hoy vamos a tener un programa de super lujo, sí, controversia, totalmente gala, sí, y demás. Ahorita les vamos a presentar a nuestro invitado, pero pues vamos a la cortinilla para empezar nuestro programa como todos los martes. Pues ya regresamos de nuestra cortinilla, ¿cómo ves? Ya estamos de regreso. Y pues decíamos que el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Sí, así es. De mucha controversia, sí. Mucha filosofía, arte, política, bueno, todo junto en un mismo tema. Todo junto. Y nos da mucho gusto porque siendo un programa básicamente dirigido para odontólogos, la realidad es que nos engalana nuestros programas el traer invitados que vienen con un tema diferente. Exacto. Que tiene que ver con el ser humano. Así es, ¿no? Con lo que estamos viviendo. El dentista es un ser humano. Sí. Entonces, pues para no quitarle mucho tiempo a nuestro invitado, así es, voy a permitirme presentarlo. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Fernando Ayala Blanco. ¿Qué tal? Muchas gracias, bienvenido, Laura. Muchas Fer. Gracias por aceptar la invitación. No, al por de veras, como decimos, engalanar nuestro programa. Fernando es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, autor de los libros Reflexiones sobre Hermenéutica, Arte y Poder, El poder de la retórica y el arte de la política, entre otros más. Lleva 10 años investigando el tema referente a la teoría de los grupos de poder en México y en el ámbito internacional. Así pues es. Bienvenido, Fer. Gracias. Es para nosotros un gran placer el tenerte el día de hoy aquí. Y pues lo primero que quisiéramos hacer es preguntarte, ¿qué es esto de hermenéutica? Porque claro, obviamente tenemos que hablar de hermenéutica para poder entrar al tema del poder y del arte y todo esto. Claro. La relación entre todas tus ideas. Pero nos encantaría como saber, ¿qué se entiende por hermenéutica? Claro. En términos generales, la hermenéutica es el arte de la interpretación. Pero obviamente pues habrá que aterrizarlo desde el punto de vista académico y por lo tanto irlo fundamentando conceptualmente. En ese sentido, pues la hermenéutica a mí me sirvió como un método, una metodología para poder fusionar dos horizontes o fusionar horizontes que aparentemente pueden estar muy desvinculados, pero desde mi punto de vista no, en mi opinión. ¿Como no. Arte y poder? Exacto, o sea, para poder relacionar el arte y el poder, tuve que emplear el arte de la interpretación. Okay. Y este arte de la interpretación te lo permite la hermenéutica, ¿no? En términos generales, pero concretamente ya hablando desde un punto de vista más metodológico, como un método de investigación, es la hermenéutica filosófica y la hermenéutica simbólica, porque hay muchas hermenéuticas. En términos históricos, la hermenéutica pues se puede vincular con la exégesis, ¿no? Que la exégesis es la interpretación de las escrituras sagradas. Así es. Okay. Pero obviamente pues empezó a haber teóricos como el Schleicher en el siglo XIX, ya vendrá después Gadamer, el mismo Heidegger, Kant, Cassirer, una infinidad, Dilthey, ¿no? Dilthey fue uno de los padres, ¿no? Lo que fue esta hermenéutica filosófica, que sentaron las bases para poderlo aplicar en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Claro. Como dice Dilthey. Y si hablamos de que la hermenéutica es interpretación,
¿estaríamos hablando de un tema de subjetividad? No, o sea, sí, Ajá. porque hay puntos de vista subjetivos, pero tampoco es una interpretación arbitraria. Ok. Sigue finalmente La metodología. la metodología. ¿Sabes? Ok. Y yo lo que hago en este libro de Reflexiones sobre Hermenéutica, Arte y Poder, que fue el fundamento para un proyecto de investigación PAPI, son los proyectos de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que finalmente hice fue explicar qué es la hermenéutica. Después hago una reflexión sobre lo que es el concepto de poder. Enseguida lo vinculo con el concepto de arte, o lo que yo entiendo por arte, para poder entender esa relación en el contexto político, que es lo que me permitió poder vincular estos conceptos aparentemente antagónicos, la hermenéutica. Entonces yo parto desde la hermenéutica simbólica de la figura de Hermes, ¿no? El mensajero de los dioses, o sea, de la mitología griega. Es esto de los 7 principios universales. Todo esto. Y finalmente, la hermenéutica viene de hermeneutes o hermeneia, que es interpretación, y viene de la palabra Hermes, ¿no? O sea, Hermes era el intérprete entre los dioses y los hombres, simbólicamente. Desde ese punto de vista, pues vemos que Hermes, como lo menciona en el libro, pues interpreta lo que los dioses dicen para explicárselo a los hombres, e interpreta lo que los hombres dicen para decírselo a los dioses. De ahí pues que, como dice Hermes, hay que decir la verdad, pero no toda la verdad. Y hay que evitar la mentira, pero siempre es bueno poner un poco de mentira. En términos... Por eso decía yo que puede ser subjetivo. Subjetivo, como algunos de los políticos actuales, con bases, pero subjetivo. Y yo lo explico a partir pues del mito de Hermes, de cómo finalmente él se disputa con Apolo, una serie de sucesos, ¿no? De sucesos dentro de la mitología griega, en donde disputan, por ejemplo, Hermes le roba una vaca, le roba unas vacas a Apolo, ¿no? Un ganado. A partir de ahí vemos cómo Hermes va a empezar a tener todos sus atributos que se van a poder aplicar tanto en la esfera política como en la esfera estética. Y bueno, le roba las vacas, Apolo se da cuenta que le roba las vacas, ¿no? O sea, finalmente lo descubre. En ese momento en el panteón griego había nada más 11 dioses, ¿no? Obviamente Zeus era el principal, el dios padre, el Zeus tonante. Y cuando Apolo lo increpa y de alguna manera lo interroga porque te robaste las vacas, dice, no, para nada. Entonces va a ver a la mamá de Hermes, que todavía es un niño pero muy precoz, que nace en una cueva, y le dice, pues es que tu hijo me robó unas vacas, pero ¿cómo va a ser posible si es un crío, ¿no? Es un niño. Y se queda así pensando, bueno, pero era muy sagaz Hermes. Cuando ya finalmente lo llevan al Olimpo para que Zeus pueda dirimir la controversia, pues Hermes dice, ok, sí robé las vacas, pero pues bueno, te las voy a regresar, y nada más consumí una, y en realidad fue un sacrificio para los dioses, para los 12 dioses, y todos, dice Apolo y Zeus, todos dicen, ¿cómo que 12 si son 11? Dice, no, el 12avo soy yo, ¿no? Y así es como entra. Era muy sagaz, ¿no? Era muy sagaz Hermes, pero vemos entonces ahí como hay toda una serie de interpretaciones y de negociaciones. Al final a Apolo le cae muy bien, ¿no? Su hermano, porque era medio hermano, digamos, ¿no? De Apolo. Su padre era Zeus, con una de las ninfas. Y pues bueno, entonces nos damos cuenta que tenía esa sagacidad. Al final le regresa Apolo le da las reses, ¿no? A cambio de que le enseñe ciertas artes, ¿no? Por ejemplo, artes musicales,
¿no? Y a cambio, pues bueno, le da también Apolo, le da su báculo, su famoso báculo. Zeus ya lo va a equipar como el dios, el mensajero de los dioses, y lo va a equipar con sus alitas, ¿no? En los pies y en un sombrero. Y así va adquiriendo todos estos atributos simbólicos, en donde vemos cómo Hermes, simbólicamente, pasa de una esfera a otra, ¿no? De lo espiritual a lo físico, de lo mundano a lo metafísico, de lo físico a lo metafísico, y en donde vemos cómo es el dios de las puertas, de las encrucijadas, de los umbrales, y tiene infinidad de atributos, ¿no? Dios de los ladrones, porque es el que se encuentra cosas, pero no es que se las robe, se las encuentra. O las necesita, ¿no? O las necesita. Se las ponen los dioses enfrente. Exacto. Como por ejemplo cuando ve cruzar, ahí podemos ver cómo hay una perspectiva, ¿no? También, o sea, él ve hacia adelante. Kerenji, que es uno de los grandes estudiosos, ¿no? De los mitos griegos, tiene un libro que yo cito, ¿no? Sobre Hermes, publicado por Sexto Piso, bueno, y otras editoriales, pero bueno, la que yo leí fue la de Sexto Piso. Te dice cómo la tortuguita, hay una tortuguita que va cruzando el umbral de la cueva donde él vive, y la tortuguita, todo ingenua, pues, se acerca, ¿no? a Hermes, y no se da cuenta, o sea, y la tortuguita no se da cuenta de lo que va a suceder, y Hermes maquina y dice, ya, esto puede servirme, la voy a sacrificar, que va a morir, pero va a ser muy noble su sacrificio, porque de ahí voy a crear una lira, y le pone cuerdas con las tripas de una res de las que sacrificó, y empieza a tocar música, ¿no? O sea, hace una lira y surge una música hermosa. Claro. ¿No? La música de los dioses. Entonces ahí vemos cómo él podía tener esa facultad de ver más allá, de lo evidente. Y todos esos atributos es lo que permiten ir delineando lo que para mí, a partir de esta figura simbólica de Hermes y sustentado principalmente en Heidegger y en Gadamer, Nietzsche también lo retomo, todo lo que es la cuestión apolínea, dionisíaca, dar mis fundamentos para lo que es la hermenéutica simbólica y cómo esta hermenéutica simbólica puede conectar distintos horizontes o conceptos. Ahí tenemos todos los atributos. Sí, de Hermes. Sí, exacto. La lira, la flauta y el caduceo, que finalmente vemos, muchas veces se confunde. Con el de medicina. Exactamente. Y vemos cómo pues, es un poco diferente. El de... se me olvidó el nombre del dios de la medicina, de Hipócrates. Hipócrates tiene un bastón de madera y una sola serpiente. Sí. Y aquí son dos serpientes que hacen una espiral, claro. Que es una espiral, que finalmente es el Yang, Yin, Taji, ¿no? Para los chinos. Ascensión o descender, ¿no? De ahí viene otro atributo de Hermes, es muy interesante, como ángel psicopompo, que luego lo van a retomar en la cristianidad. Entonces vemos cómo que Platón hablaba de eso, ¿no? De la psicagogia, que es el arte de guiar almas, y eso se conecta con Hermes. Por eso tenía el báculo para ser ahora sí que el dios de la agricultura y de los pastores, báculo para dirigir, que es un bastón de mando también, claro. Y que le permite interactuar con los hombres, con los seres humanos. Por eso se confunde con Hipócrates, pero no, en realidad el de Hermes es este conocimiento oculto, pero que se desoculta a partir de toda esta simbología. Y vemos como estas dos serpientes que ascienden, es como finalmente una serpiente se puede volver alada y asciende. Okay. ¿No? Es como que predice, y todo lo que predice se hace. Se hace, pero muchas veces pues, se interpreta. Sí, ¿no? Se claro. interpreta y no sé exactamente cómo es. Ya, o sea, puede haber variantes, como por ejemplo, tú ves una obra de arte y dices, a mí me gustó esto, pero otra persona dice, no, yo vi otras cosas y a mí me gustó esto otro. Y eso es lo que de alguna manera enriquece a Hermes,
¿no? Y Hermes enriquece la humanidad. Oye, entonces podríamos decir que a partir de Hermes tú empiezas a pensar o a filosofar en lo que es la política, la espiritualidad y el arte, Sí, ¿podríamos decirlo? Bueno, fue de alguna manera lo que me permitió resolverlo. Pues yo estudié ciencia política, entonces pues yo tenía toda una formación muy académica y me gusta, ¿no?, la filosofía y la teoría política. A partir de ahí también paralelamente estudié historia del arte, unos diplomados, y siempre me gustó la historia del arte. Y yo dije, pues sí, hay relación, pero yo no encontraba cómo relacionarlo metodológicamente o académicamente. Y comencé de repente me llegó, pues la hermenéutica, conocí la hermenéutica y comencé a indagar, a investigar, a profundizar, y dije, pues por aquí va. Y entonces ya, después de varios años de estudiarla, propuse un proyecto de investigación en la UNAM, y ahí es donde dije, pero ¿cómo? ¿A mí qué es lo que más me gusta? Pues la mitología, y descubrí este libro de Kerenji, y dije, esta es la clave para entender cómo Hermes es finalmente un elemento muy importante para la hermenéutica. O bueno, me hizo entender a mí, de alguna manera, claro, ¿no? claro. Porque estar todo relacionado. Claro. Oye, Fer, y bueno, estamos como muy en el limbo acá entre los Sí, dioses. claro. ¿Cómo aterrizas esto entrando a esta parte de poder? Bueno, yo tengo dos líneas de investigación que he desarrollado en mi carrera académica y de investigación en la UNAM. Y una es el arte y el poder y la hermenéutica, y la otra son los grupos de poder. Y hemos tratado de desarrollar una serie de colegas lo que son también los grupos de poder y lo que significan. Pero antes de entrar en ese tema me gustaría también decir que para poder entender todo esto, o sea, una vez que entendí lo que era la hermenéutica, o de alguna manera yo planteé o expuse lo que yo entiendo por hermenéutica, porque puede haber muchas hermenéuticas, desarrollé el concepto de poder a partir de ciertos pensadores, ¿no? Por ejemplo, Platón, Aristóteles, obviamente Maquiavelo, Hobbes, el mismo Kant, Nietzsche, o sea, en ese orden, ¿no? Heidegger, Calazo, que también es uno de los autores importantes del siglo XX, y bueno, todavía vive, ¿no?, de este inicio del siglo XXI, y el concepto de estética y por lo tanto de su vinculación con el arte, o sea, estética y arte, para poder entender lo que es esta relación del arte y la política. Entonces, ya aplicándolo a algo ya más concreto, en donde luego pueden entrar los grupos de poder, vemos cómo en esta teoría de los grupos de poder hay 4 o 5 grandes esferas: la política, la económica, la militar, la religiosa y la cultural. Y en esas esferas interactúan grupos que pueden ser grupos muy amplios o grupos más pequeños. Se les clasifica como grupos de interés, grupos de presión y grupos de tensión. Los de interés y de presión están de alguna manera vinculados a un Estado de Derecho. Los grupos de tensión no, están totalmente al margen, ¿no?, del Estado de Derecho, en la ilegalidad, como por ejemplo el crimen organizado o por ejemplo un cártel de la droga, ¿no? Pero antes de ahondar en eso, que yo creo que también va a ser lo que podemos ir aterrizando, ¿cómo pude relacionar? O sea, vemos cómo el arte se puede relacionar con el poder y el poder con el arte. Y en ese sentido, yo digo que el arte puede ser un mecanismo para legitimar al poder político, o puede ser también un instrumento para criticarlo, para evidenciarlo, para desenmascararlo. ¿Y qué es lo que hago? Pues ya cuando hago la fusión, después de haber explicado lo que es la hermenéutica, el concepto de poder, el concepto de arte, lo relaciono con los totalitarismos de los años 30, ¿no? 20, 30 y luego la Segunda Guerra Mundial. Y concretamente con el nazismo, porque sí había un esteticismo de la política muy importante con Hitler. Entonces vemos ahí cómo el arte sirve para legitimar a un régimen totalitario, ¿no?, al nazismo en este caso.
¿Y cuál fue su contraparte? La crítica. Y pongo como ejemplo el arte, el Guernica de Picasso, en donde hace una crítica y una denuncia muy directa y que es una obra universal, no solamente se queda ahí, ¿no? Vemos cómo se relaciona, por ejemplo, con los fusilamientos de Goya, ¿no? Con la piedad de Miguel Ángel, hay imágenes ahí, ¿no? Cuando la de la mujer que está cargando a un niño muerto. Entonces es terrible, ¿no? Esa obra, porque tiene muchos elementos, donde ahí ves cómo se denuncian las atrocidades del ejercicio del poder político cuando no tiene una línea virtuosa, digamos, ¿no? Digámoslo bueno. así. Ok, pues ¿qué te parece si vamos a un corte musical? Claro. Y que en honor a tu visita y a Al que el arte. tema era el Claro. arte y demás, pues vamos con nuestra primera pieza musical. ¿La quieres presentar, Lili? Sí, claro, es la canción Imagine de Vivaldi, de las 4 estaciones, Spring, la primavera, el primer movimiento, y Allegro artista, varios artista, álbum Baroque Music. Bueno, pues estábamos hablando Sí, de hombre. arte y empezamos con el análisis de El Guernica. Claro. Y bueno, pues no sé si nos puedan poner por ahí en pantalla. Sí. El Guernica. Sí. Unos segunditos, pero seguimos platicando. Claro. Oye, ¿y el arte en todas sus manifestaciones o más directamente a No, pintura o simbología? En todas sus manifestaciones, En todas porque como es un sus- proyecto de investigación y lo he desarrollado con una colega, mi amiga, la doctora Rosa María Lince Campillo, un saludo si es que ve el programa. Pues bueno, lo hemos vinculado también con la literatura, con el teatro, la música, con el arte callejero, incluso muchos alumnos que están desarrollando el tema del street art, por ejemplo, Claro, o el ajá. performance. Ujú. Entonces, en realidad es con todo, la arquitectura. Y bueno, en este proyecto yo fui el líder y ella fue la corresponsable, y luego hicimos otro donde ella es la responsable líder. y yo el corresponsable, Claro. y sacamos una colección de libros de cómo habitar espacios, ¿no? O sea, el arte como una forma de mediación social y cómo se habitan los espacios. Y los espacios no más son físicos, pueden ser simbólicos, mentales. Por ejemplo, toda esta cuestión de las migraciones, ¿no? Entonces, finalmente hemos relacionado el poder y el ejercicio de la política con todas las manifestaciones de arte, como por ejemplo el Vivaldi, ¿no? Entonces veíamos cómo en el barroco había una visión integral. Por ejemplo, Luis XIV, ¿no? El Rey Sol, cómo vinculaba la arquitectura con la música religiosa, los jardines, la escultura, la pintura. Y bueno, una pregunta para ti. ¿Cómo vincularías tú todo esto que tiene que ver con grupos de poder con el momento presente, políticamente hablando, que vive nuestro país? Sí, bueno, eso es ya más complejo. Yo sé que es- más es- controversial. No, bueno, te estás metiendo en angosturas. No, pues bueno, obviamente, pues desde el punto de vista de los grupos de poder, o de la teoría de los grupos de poder, lo explico así gráficamente, digamos que hay una reproducción global, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que hay grupo de poder económico, político, militar, religioso, cultural, y lo mismo hay en México. Pero ¿quiénes son los que realmente toman las decisiones e imponen una agenda mundial? Una élite que es global, y que son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Y eso se reproduce. Aquí en México vemos a una élite nacional, en donde está, pues obviamente, la Iglesia Católica principalmente, grandes empresarios o grandes financieros, o que representan finalmente a este poder económico. Los militares, que finalmente son un factor importante también, y los políticos, ¿no? Esta clase política de la que tanto nos habló Gaetano Mosca, ¿no? El sociólogo y de alguna manera impulsor de lo que luego sería la ciencia política italiano, de finales del siglo XIX y principios del XX. Y él tiene un ensayito que se llama La clase política,
Ujú. Y te dice cómo esta clase política finalmente es una minoría. Es una minoría y son los que van manejando desde esta teoría de las élites, van orquestando, ¿no?, lo que va a ser la política, porque están cohesionados y mejor organizados y son menos. Y a los más que estamos más o menos organizados, o estamos más bien desorganizados, pues de alguna manera nos gobiernan, ¿no? Nos gobiernan. Entonces, pues bueno, vemos que aquí hay una élite, ¿no? Una élite nacional. Y yo lo dije, ¿no? Mi opinión fue antes, por ejemplo, ahorita estamos viviendo todo el cambio digamos, de partido, ¿no?, político, y se supone que la cuarta transformación, y pues para mí no hubo un cambio radical de la élite, ¿no? O sea, finalmente, un poco como decía Orwell, ¿no?, en Rebelión en la Granja, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues yo dije, no, o sea, el candidato del sistema fue López Obrador. El candidato del sistema en el 2016, en el 2012, pero en el 2012 fue Peña Nieto. El candidato del sistema en el 2006 fue Felipe Calderón Hinojosa. En el 2000 fue Fox, fue el candidato del sistema. Y entonces hay dos reglas que he detectado en la teoría de los grupos de poder. Cuando hay una coyuntura muy importante, como por ejemplo aquí un cambio de partido, la élite cierra filas. Uh-huh. La élite cierra filas, ¿no? O sea, al final de cuentas se van a supeditar, ¿no?, a lo que se acordó, digamos. Pero era importante también, o sea, yo no digo que hubiera habido un fraude, ¿no?, en esta elección, pero sí hubo un manejo mediático muy importante, ¿sí? Y finalmente cierta estrategia también muy importante. Acuerdos. Y acuerdos, etcétera. Establecidos. Exacto. Entonces, pues bueno, pero es parte también de la política, ¿no? Y de lo fascinante de la política, desde un punto de vista de estudio, ¿no? También. Claro. Porque por eso digo que la política es un arte también. O sea, el arte en un sentido también de hacer tú una creación, ¿no? Una creación mediática. Es un arte, social. pero nunca te puede decir si es una buena política o una mala política o hacia dónde va. Exacto. Porque al final de cuentas es libre. Y es que finalmente hay como el arte mismo, ¿no? Es subjetivo. Claro. O sea, lo que a ti te gusta en arte, a mí me puede disgustar. Entonces, sí, en ese sentido es complejo. Sí, por supuesto. Y por eso yo, pues bueno, comentaba que el candidato oficial en este caso había sido López Obrador, y que bueno, que la élite, o sea, las dos reglas es que la élite cierra filas, y cuando no hay un momento difícil, se pueden pegar entre facciones y hasta cierto punto, ciertas reglas no escritas. Está la formalidad y la informalidad de la política. La formalidad se sustenta en un Estado de Derecho y la informalidad son estas reglas no escritas, pero hay acuerdos, ¿no? O sea, o ciertas reglas que se respetan. Y en ese sentido, pues te puedes pegar. Entonces, ahorita ves cómo se enfrenta Fox con López Obrador, ¿no? Bueno, pero mediáticamente, sí, en un claro. discurso. Nunca habíamos visto un presidente electo tan poderoso, y a un presidente saliente todavía en funciones tan débil como en este momento. Sí, pero así cerró, claro. Así cerró. Completamente debilitado. Entonces, pues bueno, igual yo ya estoy muy prejuiciado y obsesionado por mi objeto de estudio, pero pues digamos que ese es mi punto de vista, ¿no? Un poco de lo que está sucediendo y lo que viene, ¿no? Todavía, y lo que ha sucedido. Lo que falta. Porque además lo sigo constatando. Y hablando en cuestiones de poder, en medio de la política y todo, ¿qué tanto ves de veras a México caminar hacia un régimen
tipo Venezuela, tipo Cuba. No, eso tampoco. O sea, porque se habla mucho. Sí, ¿no? mediáticamente se habla mucho, ¿no? pero desde mi punto de vista para nada. ¿No crees que No, porque podamos ahí es como imaginar? decía Porfirio, ya estamos tan cerca de Estados Unidos, Que tan no. lejos de Dios, ¿no? O sea, que Pero arriba está Trump, sí, que ha venido Que a está romper, igual. ha venido a romper con todas la línea que traía Estados Unidos en cuestión de una facción, De una facción. de una facción dentro de la élite. Ujú. Pero si se fijan, cerraron filas. Ujú. O sea, que es lo que yo comento. Cerraron filas y legitimaron la elección de Trump. Trump. Ujú. Por ejemplo, cuando George Bush, hijo, la primera vez ganó la elección, que se supone que había habido fraude en Florida, Ujú. los demócratas cerraron filas, dijeron ya no la hacemos cansada, porque pudieron haber impugnado, dijeron no, primero está la gobernabilidad del país, etcétera, y cerraron filas. Entonces donde, pues bueno, te das cuenta que sí hay ciertos, o sea, según yo, o sea, en mi opinión, ciertos acuerdos, Claro. y luego ya se legitima a través de ciertos mecanismos, como puede ser un proceso electoral, mediático. Pero bueno, pues ese es mi punto de vista. Luego es difícil porque pues, también cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo procesar ese tipo de afirmaciones. Pero, pues bueno, finalmente es lo que yo he investigado y de alguna manera lo que Ha ido corroborando. he ido corroborando y primero me sorprendía y luego dije, no, pues ya, o sea, por aquí va. Claro. Y yo digo que el cambio tiene que ser personal, como de autoconciencia. Para no dejar pendiente, tenemos ahí el Guernica. Ah, ok. A ver si nos lo pueden agrandar. Claro. Sí. No, está perfecto. Y ahí podemos ver como todo esto. Que finalmente es una síntesis, ¿no? También todas las vanguardias del siglo XX, en donde vemos aspectos cubistas, surrealistas, expresionistas, y que Picasso también retoma ciertos elementos del arte clásico, ¿no? Por ejemplo, el hombre que está así con los brazos levantados, que está como, se ve como las llamas. Recuerden que Guernica se presentó en la Feria Internacional de París de 1937, y pues fue la de él y una de Miró en el Pabellón Español, fueron las dos únicas obras pues, abstractas, ¿no? En cierto sentido, que rompían. Se esperaban, por ejemplo, cuando le encargaban los republicanos a Picasso la obra, se esperaban Los tradicionales, campesinos ¿no? fuertes, Sí, claro. y obreros, Sí, lo ¿no? típico. Exacto, ¿no? Luchando, ¿no? Y no, hace toda una representación en donde vemos elementos, por ejemplo, el del hombre con los brazos levantados es una, de alguna manera, una reinterpretación del personaje de Goya de los fusilamientos de Mayo, que son dos cuadros muy importantes, en el que uno es el que está el hombre, y está el pelotón francés y no se les ve el rostro y lo van a acribillar. Y vemos, por ejemplo, el de la mujer que les decía la piedad, y el toro y el caballo, ¿no? Sacrificado, y la luz eléctrica, ¿no? Y como finalmente fue un bombardeo a la ciudad de Guernica, ¿no? Por los nazis, donde probaron su arsenal bélico. Entonces vemos ahí cómo hay una serie de referencias muy actuales que fueron previas a la Segunda Guerra Mundial y obviamente en el contexto de la Guerra Civil Española, pero que son obras universales, ¿no? Que podemos ahora sí que transportar hacia el pasado de la historia de la humanidad o hacia lo que estamos viviendo ahorita. Por ¿Se ejemplo, puede en decir que Siria. se adelantó a su tiempo o Pues estaba- yo digo que para mí Picasso fue un visionario. visionario Un también, visionario, ¿verdad? sí. Esas mentes y espíritus geniales, ¿no? Que de alguna manera pueden transmitir lo que representa colectivamente a la humanidad. Ya, ujú. Y ahí está representado. Y el arte lo expresa, Claro. ya sea a través de la literatura, de la pintura, de la escultura, ¿no? Por ejemplo, la escultura esta de Bernini, por ejemplo, ¿no? Donde
el éxtasis de Santa Teresa que está volando, ¿no? También es impresionante, ¿no? Una obra barroca. Claro. O no sé, cualquier otra obra. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Diego Rivera, ¿no? En México. Todas sus obras, ¿no? Sus murales, su obra de Caballete. Y tiene obras muy, muy políticas. Sí, muy políticas. Y muy polémicas. Es tiene una posición política muy bien definida. Ok. Pues si quieres vamos a la siguiente. Y aquí elegimos una marcha. Ah, ok, a la siguiente pieza musical, sí, claro. Hablando de grupos de poder, claro, y de cómo el arte se vincula con por ejemplo, esto. me acuerdo antes de ir a la marcha, es la película del Triunfo a la Voluntad de Leni Riefenstahl, que fue pues la cineasta que reclutó Adolfo Hitler para de alguna manera proyectarlo, ¿no? Proyectarlo a través del cine hacia fuera de Alemania. Bueno, es la canción Mozart, la marcha turca por Lang Lang. Y es un que, genio este cuate. Además, sí elegí una marcha porque me parece que la marcha genera con esta vibración musical, claro, un ir hacia adelante, un buscar. Mueve las emociones. Mueve mucho emociones. Es lo que decía, por ejemplo, Kandinsky en la pintura, en su libro de lo espiritual en el arte. Cómo hay una espiritualidad en el arte, pero que se expresa desde el interior, ¿no? Del artista o del arte. Y que comentábamos al principio del programa, no es lo mismo que religión. No, claro, no. Como toda esta parte espiritual, todo este crecimiento interior del ser humano. Tú puedes tener una vida espiritual sin estar vinculado a ninguna religión. Y que entonces ahí también entra la interpretación. También, ¿Cuánta claro, gente interpreta las cosas para su beneficio? Sí, claro. ¿No? Y entonces dices, bueno, el crecimiento espiritual está así como... No, y se utiliza también como un mecanismo de control. ¿Y de poder? O sea, como dice Deleuze, o como se pronuncia, o sea, Gilles Deleuze, retomando a otro francés, a Michel Foucault, te habla cómo vivimos en sociedades de control y cómo hemos pasado de sociedades disciplinarias a sociedades de control, en donde la vigilancia siempre es constante. Por eso ya mencioné una, ¿no? Por la otra, la de 1984 de Orwell, ¿no? O sea, George Orwell, que de alguna manera desenmascara, ¿no?, a estas sociedades de control en las que estamos inmersos. Cómo somos controlados hoy en día, pues, con el consumismo. Claro. Es una de las formas, ¿no?, de control. Uno de los distractores, ¿no? Y hasta estás en deudas, igual y no tienes para una tarjeta de crédito y ya te llegaron 3 ofertas. No importa, y usted adquiere una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces te das cuenta cómo muchos aspectos o valores espirituales, humanos, esenciales, se van perdiendo, se van desdibujando. Claro. Oye, Fer, y metiéndome a este tema de poder, queriéndolo relacionar un poco con la odontología. Ah, ok. ¿Cómo podrías ver, por ejemplo, esta posición del odontólogo ante un paciente que normalmente llega vulnerable, con dolor, con deseos de mantener su salud y demás? O sea, ¿cómo podrías vincular esta parte del poder en un consultorio dental? Bueno, obviamente pues, sí, desde la filosofía sí hay interpretación, claro. Quizá no exactamente del odontólogo, pero sí una relación del que obedece y el que manda, o el que tiene el mando y lo ejerce, y la odontología es muy sí, claro, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pero pues ahí es ahora sí que un medio para obtener un fin, que es tu salud, ¿no? Que es tu salud. Pero sí hay un mecanismo de relación de poder. Y tendrá que ver esta idea o pues me parece que vivimos mucho todos los días con los pacientes, este estrés que genera una visita odontológica, a pesar de todos los medios que actualmente se tienen en cuanto a analgesia, en cuanto a toda la tecnología con la que contamos actualmente y demás, como que se quedó muy en la mente de uno, ¿no?
esta idea. O sea, se estigmatizó. El miedo. Se estigmatizó el de que ir al miedo dentista. al consultorio Sí. dental, al sentarte en un sillón, ¿no? Claro. La odontofobia. Sí. Sí, porque también, pues yo lo relaciono también como con una tortura, ¿no? O sea, en mi opinión, como una tortura con ciertos mecanismos, ¿no? Y por ejemplo, el mismo Foucault, ¿no? Habla un poco en Vigilar y Castigar, cómo estas sociedades disciplinarias eran a través de las instituciones, como por ejemplo los hospitales, también era una forma de disciplinar. Y yo creo que la odontología no escapa, ¿no? O sea, es parte también de esta faceta de la medicina y que fue evolucionando. Porque también finalmente el ser humano pues está buscando una liberación, ¿no? Como raza o como especie, como especie humana, en donde yo sí creo que hay una espiritualidad. O sea, yo sí creo que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues sí, ¿no? O sea, finalmente está siempre esta dualidad y finalmente como un paciente que va al dentista, pues también sufres un poco ese ejercicio del poder, porque te dices, pues ni modo, o sea, quieres que te cure, pues vas a tener que someterte, y te sometes voluntariamente. ¿Y cómo hemos hecho esta conexión con el arte? Sí, claro. Porque definitivamente cuando tú tienes una música ambiental agradable, le pones sus audífonos al paciente y demás, también la experiencia cambia. Sí, claro. ¿No? Y ahí es donde podemos como vincular, claro, como a pesar de este poder, el arte te puede ayudar a sacar adelante la experiencia. Y si estás muy tenso, te va a doler más. Ajá. Si estás muy relajado, pues te va a doler menos. O ni no te acuerdas. Ni te acuerdas. Y los umbrales del dolor yo creo que son diferentes en cada persona. No hay gente que tiene más alto el umbral al dolor que otras. Entonces, pues bueno, eso pues también se puede aplicar. Y como resultado una sonrisa saludable que a final de cuentas es lo que te estimula para seguir regresando, claro, ¿no? Y estar bien frente a lo social y entre pues lo político y todo el entorno. Todo, claro, sí. O sea, yo digo que todo está interrelacionado. Y siempre mi punto de vista es transdisciplinario, en donde vemos cómo las distintas disciplinas pueden interactuar, desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, hasta las ciencias duras, ¿no? Y vemos cada vez cómo las fronteras se van desdibujando y encontramos más vínculos o nodos de conexión entre las distintas disciplinas. Algo así como pasa con las neurociencias. Cada día descubrimos algo más y cada día descubrimos estas conexiones que van generando nuevas posibilidades. Así es, sí. Okay. Vamos a pasar, te vamos a robar unos minutitos porque en nuestro grupo de poder tenemos que actualizarnos. Exacto, porque también, o sea, los médicos son un grupo de interés-presión, o sea, desde la teoría de los grupos de poder, los médicos están organizados, son un grupo de interés-presión, y o sea, dentro de este grupo de poder médico hay distintas asociaciones, organizaciones, y hay una interacción ahí de negociación, de conflicto, y se ejerce el poder. Claro. Y sobre todo la actualización. Sí. Y entonces eso da la posibilidad. Bueno, vemos que los próximos congresos que va a tener el colegio va a ser en febrero 6 y 7 en la ciudad de Tijuana, Baja California, el 12º Foro Odontológico de Tijuana, en el World Trade Center de Tijuana. Va a estar, hay que ir a comer mucho marisco. Ahí son buenísimos los mariscos, ¿no? En Tijuana. Sí. En febrero 14, 15 y 16, el Colegio de Odontólogos de Tabasco AC tiene su 23º Congreso Internacional en el World Trade Center de Villahermosa, Tabasco. No tenemos todo el directorio ahorita de los eventos y de las conferencias, pero prontamente los vamos a tener. Pero están muy interesantes. En febrero 22 y 23, el 24º Congreso de Actualización Odontológica en Culiacán, Sinaloa. En julio del 8 al 12, el tercer Congreso Virtual en el Aula Virtual. Va a ser sobre ortodoncia. En ortodoncia es en marzo, pero todavía no sabemos fechas, es general. Es general. Y en marzo va a haber otro virtual de ortodoncia, que está en programación. En septiembre 20 y 21
tenemos el Congreso del Golfo Centro en el Holiday Inn Boca del Río, Veracruz, o sea que va a ser en Boca del Río. Octubre 17, 18 y 19, la Federación Estomatológica del Noreste, el CID de Mazatlán, Sinaloa. Y en noviembre, como ya es una tradición, 3, 4 y 5, la Academia Mexicana de Ortodoncia tiene su congreso anual en la unidad de congresos del IMSS, aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Pues tenemos una carpeta muy llena, ¿no? de muchos cursos. Ay, Muy activa. y se va agrandando. Sí, claro, conforme Cada pasa el vez tiempo van se va mandando agrandando. los Claro. colegios sus eventos. Ya vamos viendo. Ok. Bueno, pues estamos a 9 minutos de terminar. Ujú. Entonces me encantaría si nos pudieras dar tus conclusiones, Claro. digamos, de todo esto que viviste como experiencia aquí, Ok. y de lo que nos dijiste, como que sería una conclusión para quedarnos nosotros Claro. con Bueno, antes que nada, pues agradecerles. Ha sido una interacción y una charla muy, muy divertida y enriquecedora. muy cortita. Muy joven, siempre Sí, es caray, corto, Sí, ¿no? Sí. pero eso no importa, te volveremos a invitar. Gracias. Y bueno, en términos generales, pues yo les diría que vayan a los museos, vean arte, escuchen música, lean, ¿no? Lean literatura. Y a los que les guste la filosofía y la teoría política o la sociología, la antropología, o sea que también de alguna manera se introduzcan, ¿no? En esos ámbitos, en esos campos. Si les gusta también las ciencias duras, también, o sea, finalmente lo que les guste, siempre la hermenéutica les va a permitir tener un punto de fusión, como decía Gadamer, esa fusión de horizontes. Y puede ser también una fusión de horizontes del pasado con el presente o con el futuro, que luego también es relativo. Pero pues yo les diría que se empapen de estos temas y que los disfruten, ¿no? Siempre hay que ser seres lúdicos, ¿no? Homo ludens, ¿no? Y divertirse, o sea, que lo que hagan, lo hagan divirtiéndose. Y pues bueno, a mí el arte me gusta muchísimo, entonces me divierto mucho. Por ejemplo, ahora que estuvo la exposición de Kandinsky en Bellas Artes, fui y pues fue muy divertido, ¿no? Ver las obras en vivo, ¿no? de Kandinsky y obras que ya había visto en otros museos, y te hace regresar a ciertas obras y releerlas y tratar de reflexionar en este contexto sobre esa obra. Entonces siempre te está enriqueciendo y te está de alguna manera centrando, ¿no? El arte, y a mí me gusta relacionarlo con la política. No, sí. Todos a los que les guste, pues también, ¿no? Esa relación como la del Guernica, por ejemplo. Puede haber otras. Ahorita va a estar, se me antoja mucho, en mayo va a estar en el Museo Jumex, va a estar la obra de Duchamp y de Jeff Koons. Hay que agregarla aquí en el programa. Pues Para sí. que va a ser pues, muy interesante, Claro. ¿no? Claro. Pero bueno, y pues estar atentos también, o sea, es ver las noticias que está pasando y con lo que se haya dicho aquí, si algo les sirvió, a ver si pueden vincularlo, hacer reflexiones, sacar otras conclusiones, o otras reflexiones que quizá no se les habían ocurrido. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. muchísimas Al contrario, gracias. muchas gracias a ustedes por invitarme. Ahorita, antes de entrar a nuestras conclusiones, me voy a permitir darte un reconocimiento. Gracias. Dice que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al Dr. Fernando Ayala Blanco por su participación en Martes de Café de CNC de Radio con el tema La relación arte y poder a la luz de la hermenéutica. Por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, enero 29 del 2019, y firma nuestro presidente, el cirujano dentista con maestría en odontología, Carlos Carmona Cetino. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Miguel. Muchas felicidades. No, al contrario, gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, pues ¿tus conclusiones? Pues mira, yo te felicito porque a pesar de ser un tema como que no muy visto, la hermenéutica, el arte y el poder,
me encanta que hubieras usado la figura de Hermes, que pues realmente sí conocemos algo, lo que nos dan en la escuela, ¿no? Sí, de claro, etimologías y de filosofía, pero como que tomaste los aspectos muy didácticos, ¿no? Muy especiales para poder entrelazar todo este tipo de filosofía y de ideas, ¿no? Y sobre todo, pues es todo lo que nos dijiste ahorita es un tema que nosotros podemos abordar y que si queremos ampliar la cultura, pues tenemos que leer, tenemos que ir a museos, tenemos que oír música, tenemos que ver de pintura, tenemos que estar actualizados en lo que está pasando en el mundo, Claro. en la política, y tener un criterio propio, no dejarte llevar por las cadenas de televisión que es así o que es así. Tienes que leer diferentes Y leer entre líneas, o sea, es diferentes importante ver esas líneas, noticias, pero leer sí, entre líneas. sí. No hacer caso de los memes y de tantas cosas que de veras que nada más te llenan la memoria del teléfono y no te sirven para nada, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias No, por al todos los contrario. conceptos que nos diste y pues como que levantar la chispa, ¿no? Para ponernos en acción y empezar a hacer cosas diferentes. Hay tantas cosas por hacer y no tanta pérdida de tiempo, Claro. ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. A mí que me queda de esto, pues como el ver de qué manera la hermenéutica fue utilizada en este momento aquí en el programa Claro, para interpretar. para poder interpretar y para poder conectar un tema que no es un tema de conocimiento de nosotros, ¿no? Y que pudimos ir tocando como todos estos ámbitos de los Claro. que tú hablas, y que, como decía Lili, el hecho de seguir creciendo en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Hablábamos del cultural, pero como crecer como en todos estos ámbitos, en el espiritual, en el económico, en el político, nos permite también ser seres humanos más completos, ¿no? Y dentro de nuestra actividad profesional, dentro de nuestra labor diaria, también ser seres que puedan interpretar esto que enfrente de nosotros Claro. se presenta, Exacto. y que, como en muchas ocasiones lo he dicho, nosotros tenemos que lidiar todos los días con cosas que son muy importantes para el paciente, como son su vida y su salud, Claro, pero tenemos también que lidiar con su miedo y con su dolor. claro. Y Entonces, transmutarlos. Entonces me parece que me quedan bases aquí como para ver de qué manera poder vincular todo esto para poder dar un mejor servicio a nuestra comunidad. Claro. Fer, muchísimas No, al gracias. contrario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Además, Gracias a todos. la a todo el otra cosa que equipo no, también. no quisiera yo dejar de decir, esta parte de la diversión. Ah, claro, sí. Me parece que uno no debe perder esta parte lúdica, uno debe perder la parte de niño que Exacto. trae uno en esencia, porque solo desde allí podemos ver la verdad de la que hablabas. Exacto. Sí. Muchísimas gracias por habernos traído estos conceptos, y pues esperamos poderte tener en alguna otra ocasión por acá Gracias. para seguir Ay, sí, la ahondando verdad que con sí. esto. Claro que sí, gracias. Muchas gracias por Gracias. invitarme. Tenemos Bueno. que hablar sobre el otro libro, ¿no? Así que estaría muy Claro, bien, sí, ¿no? también. Y bueno, pues Un aplauso abajo. un aplauso. Y bueno, pues gracias a nuestros lúdicos compañeros, ellos sí son niños que juegan todo el día allá en cabina. Gracias, Moni, por acompañarnos como siempre. Gracias y a todo el equipo. Y nos vemos dentro de 8 días en otro martes de café. Buenas noches. Hasta luego.